¿Puedes volver a explicar un poco brevemente todo? Ya, o sea, ¿qué hicimos básicamente? Como aquí tenemos el cociente de... Y eso que se define como el cociente de dos variables aleatorias. La primera es la suma de los x cuadrados y la de abajo, pues, son la de x y menos 1 al cuadrado. Entonces, como nos pide demostrar convergencia casi segura a una fracción, entonces lo idóneo sería ver la convergencia casi segura, numerador y denominador. Entonces, para ello, en la convergencia casi segura, las sumas siempre están divididas para n. O sea, dividimos para n arriba y dividimos para n abajo. Ahora, en ese caso, podemos decir que para aplicar la ley fuerte de los grandes números, tenemos que estudiar la media de lo que hay en el numerador y denominador. Entonces, para todo y, veamos que x cuadrado se define como la varianza de xy más la esperanza al cuadrado de los xy. Pero como ellas son todas independientes, idénticamente distribuidas, uniforme 0, 1, la varianza es 1 y la esperanza es 0. Entonces, reemplazando, nos queda 0 más 1, 1. Viendo así que la esperanza de todas las x cuadrados es la misma y que además es finita. Entonces, por la ley fuerte de los grandes números, el promedio de los x cuadrados converge casi seguramente a 1. Y un razonamiento totalmente análogo hacemos para las x y menos 1, llegando así a que el promedio de x y menos 1 al cuadrado, la suma, mejor dicho, si el promedio de las x y menos 1 al cuadrado, converge casi seguramente a un medio. ¿Ya? A 2. A 2, sí, eso. Hice la división en la... Ya, entonces, Oye, espérate, ¿por qué te quedó menos 2 esperanza de XY? ¿dónde aguanta? En el XY Ah, menos 1. porque, a ver, te queda la esperanza de xy cuadrado menos 2xy más 1, ¿verdad? Cuando resuelves ese binomio al cuadrado. Ah, ya. Y por la linealidad ahí se reparte la esperanza. Sí. Sí, está bien. Ya. Ya, entonces eso. Ahora, ya, pues como el numerador converge casi seguramente a una constante y el denominador también, entonces, ¿qué puedo decir? Ah, ya, que 1 sobre n, sumatoria de xy cuadrado, sobre 1 sobre n, la sumatoria de xy menos 1 al cuadrado, se va a estos manes, y te queda que esta cosa converge casi seguramente a 1 sobre 2, es decir, a un medio. Y ya. Realmente faltaría decir que la asociación de abajo tiene un número finito de ceros. Ah, sí, es verdad. Sí, claro, Número tengo que finito decir. es un número finito de ceros por... No, porque si tienes un número infinito de ceros, no puedes tomar Estamos el dividiendo límite. para cero en ese En caso, cambio, sí. si tienes un número finito, los puedes poner todos para un lado, hacer un reordenamiento de la Sí, asociación. pero por otra parte es que si todas tienen un número infinito de ceros, no podrían converger casi seguramente a 2. De hecho, por eso el teorema dice que si converge casi seguramente a un número distinto de cero, ya puedes aplicar el cociente. Mm. Ujú. Me pregunto si de verdad se escucha tanto de la masticada del cereal. Yo no me No, escucho por la la funda del funda. cereal. ¿Eh? Sí. Ahí ya. Esta vaina sí que es bien crujiente. Bien rica. Entonces, vamos con el 40 y... ¿Cuál sigue? Déjame ver. 45. Al menos ahora que mando más, al fin no están siendo ejercicios tan largos ni demoledores. Bueno, Z por el 40. O sea, el 40 sí es como yo creo que es bastante complicado. Bueno, no tanto, pero es considerablemente más complejo de cómo está resuelto ahorita. Ya, entonces, 45 dice sea x en una asociación de variables aleatorias independientes tales que esas dos vainas se cumplen. Entonces, para alguna alfa entre 0 y un medio, entonces demuestra que 1 sobre n, la sumatoria de las xy, converge casi seguramente a 0. Ya, son independientes y tienen la misma función de probabilidad, cada xy. Entonces, si tienen la misma función de probabilidad,
resulta que cuando calcules la media, que es una función de las funciones de probabilidad, son las mismas. Consecuencia, también serán idénticamente distribuidas. Ya. En fin. A ver, ¿qué? O sea, sí, pues a ver, ¿cómo defines? Para poder aplicar la ley fuerte, ¿qué necesitas? Que la media de los x sub i sea la misma, ¿sí o no? Ya. Además de la independencia. Ya, o sea, finita ya es, por cómo está definida esta vaina. Pero, ¿será la misma para todos? Sí, ¿por qué? Porque la media de estos manes se define como la suma, como estamos en un caso discreto, se la define como la sumatoria de los xi por la probabilidad de los xi. Pero son, a ver, pero ¿hay cuántos casos? O sea, sí, aquí hay dos probabilidades, en efecto. Pero para cada una, o sea, por ejemplo, si reemplazas e de x1, eso sería la esperanza de que x1 sea igual, la esperanza, a ver, vamos reemplazando. O sea, lo que me refiero es que esta suma te va a dar lo mismo para todas las xi. X1 sería esto. 1 por la probabilidad de que x1 sea igual a... Uno a la, Espérate. uno a la alfa. Ujú. Espérate un ratito, déjame ver una cosa. 3, no, perdón, que miento. No es 1, es xi, dije no. Entonces aquí sería n al alfa por la probabilidad. La probabilidad de que x1 sea igual a n al alfa. Ah, espérate, que n depende de 1 es igual a n, sí. Vamos a ver eso. Estaba bien como antes. Ah, sí, o sea, espérate. La esperanza de x1 sería 1 al alfa, ¿verdad? Por la probabilidad de que x1 sea 1. Más 2 menos 1 al alfa por la probabilidad de que x1 sea igual a menos 1, ¿sí o no? ¿Por Menos qué 1 al alfa. por qué menos uno a la alfa? Porque esas son las dos únicas posibilidades para cada xi. O sea, el soporte son solamente los n al alfa y los menos n al alfa. No sé si me explico. Si nomás te dicen que xn puede ser n al alfa o xn puede ser menos n al alfa, están diciendo que el soporte para cada xn es o n al alfa o menos n al alfa. Solamente dos valorcitos. Mm, Ya, entonces aquí sería x1 igual a menos 1 al alfa. Ah, ya. Pero a lo que voy es que esta vaina me dicen que es lo mismo que lo que está acá, estas probabilidades, ¿sí o no? un medio. Un medio, sí. Y como tengo 1 por esa cosa, más menos 1 por esa misma cosa, esta esperanza va a ser 0. Y 0 va a ser para todas. Sí, ya me... Sí, ajá. ¿Eh? Entonces, ¿mande? ¿Estás seguro de eso? Sí, Porque, mira, vamos haciéndolo con el xy en general. Esa sumatoria, ¿a qué sería igual? Sería i a la alfa, ¿verdad? Por la probabilidad de que xy sea igual a i al alfa. Más, ¿cuál es la otra? Sería menos i al alfa, la otra, por la probabilidad de que xy sea igual a ¿qué? A menos i al alfa, ¿verdad? ujú. Ya, esperemos a que cargue porque, 2 años nuevo y esa vaina no cargue. Déjame borrar esto. Que estoy escribiendo y haciendo en el pasado. Mm. Ya, entonces, ¿pero qué nos dicen? Que la probabilidad de que xy al alfa esto es un medio, ¿sí o no? Y la probabilidad de que xy sea igual a menos i al alfa también es un medio. Entonces aquí te va a quedar te va a quedar i al alfa sobre 2 menos i al alfa sobre 2. ¿Y eso es igual a cuánto? A 0, sin importar quién sea i. Entonces la media de todas sí es la misma. Y si, Y es 0. o sea, y si alfa es un número par, Es que independientemente, porque aquí a una cosa le estás restando la misma. mm, no, Sin importar ah, si alfa. estás juntando el menos i a la alfa, poniéndolo en el mismo paréntesis. Porque igualmente yo digo que
eso depende de alfa. Si ¿Qué cosa? el resultado de esta O partecita. sea, Depende de alfa. Si alfa fuera un número par, entonces el resultado sería en cambio i, ¿no? sí, pero, o sea, sí, pero es que el asunto es que independientemente de eso te queda i al alfa medios menos i al alfa medios. ¿Cuánto es una cosa menos esa cosa sin importar cuánto sea esa Teorema de cosa? las piñas, teorema de las piñas. Teorema de las piñas. Una piña le restas una piña. Sí, eso. O sea, Ahí sin es. importar quién sea alfa, esa cosa va a ser, esta diferencia te va a dar cero. Bueno, Entonces la media es la misma. Conclusión. Si dos cosas tienen la misma función de probabilidad, o de hecho la misma función de densidad, tienen la misma media. Ya, ya, tienen todas medias finitas, gracias a Dios. Tienen la misma media, es finita, y son independientes, ¿no? Y son idénticamente distribuidas por lo que acabamos de ver. Ya, ya, entonces, ¿qué más? Ah, ya nos pide demostrar que esta vaina converge casi seguramente a eso. Ya, ok. Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, como ellas son I y D, como por definición también, porque todas tienen la misma función de probabilidad, como por definición son I y D. Ah, déjame decir quién. x sí. Ajá, como por definición, ¿quién? Como por definición, X y son I y D. ¿Sí? Y tienen esperanza de X y finita, todas iguales a cero. Luego, por la ley fuerte de los grandes números, ley fuerte de los grandes números, que se tiene, se va a tener, a bajar. Se tiene entonces que la sumatoria de las xy dividido para n converge casi seguramente a la media. ¿Cuánto fue la media? 0. Y ya está demostrado lo que se pedía. Pero el ejercicio dice que son I y D, o sea, O sea, te dice idénticamente. que son independientes, ¿verdad? Ajá. Eso. Pero te está Pero diciendo que la probabilidad para cada una, o sea, es la misma, porque en el soporte solamente hay dos valores, ¿sí o no? Posibles. N al alfa menos n al alfa. Pero en cualquier caso la probabilidad siempre es un medio. Eso quiere decir que todas tienen la misma función de probabilidad. Ajá, todas tienen la misma función de probabilidad. En conclusión, son idénticamente distribuidas. Ah, es que preguntaba porque no sé si en este ejercicio fue el que el profesor dijo que mostró cómo resolverlo con el solucionario. Ah, bueno, el solucionario te dice, utilice la ley tal, ¿cuántas veces? 3 No, veces. no, decía que use la ley fuerte de los grandes números enunciada en cuatro puntos y algo. Que Ah, era no, ese era otro. Ese era sin otro. suponer Sin suponer independencia. Sí, ese era otro. Si ah, mal no ya, estoy. no sé si estoy confundido. Listo. También podemos hacerlo de esa manera, igualdad. Es la desigualdad esta de Markov. Ahí en cambio hay que ver la varianza. Y también da. De hecho, creo que así fue como lo hice en el cuaderno. Pero es que sí, o sea, es que de hecho sí son independientes idénticamente distribuidas. Porque todas tienen la misma función de probabilidad, toditas. O sea, no te dicen idénticamente distribuidas, pero te están diciendo, ah, ya, la probabilidad de todas es igual a un medio. ahí va, se le murió la computadora a Ativa. Ah, rayos. Ya, en tal caso, No, Andy dijo que ya se puede. Ah, ¿qué fue? No me retiro. cierto, sí, sí, sí. Bueno, pilas. Bueno, ya se fue entonces. Chamada. Está bien. Ya, bueno, entonces, por si acaso, porque si el profe nos pregunta, ok, pero esto de aquí, vamos haciéndolo por el 4.1, ya voy a ver 4.1, déjame ver igual. Sí, porque yo recuerdo también que lo hice de una manera distinta. De hecho, o sea, lo hice utilizando esa vaina. ¿Qué era el 42? 45. Sí, 45.
Ya vamos haciendo eso. Déjame ver en el Einstein, ¿dónde está? Hay que ver, la varianza de este man sobre n cuadrado sea 0. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde estás? Ahorita revisé el folleto y lo que Ujú. dice para hacer el 45, que usemos el Sí, aquí está, ya la encontré. 4.1, que sin suponer distribuciones idénticas. Distribuciones idénticas, sí. Ajá. Vamos. Déjame borrar entonces esto. Aguanta, sentí que cimbró la tierra. A decir que pasa un tractor cerca. Todas las semanas de exámenes será enteramente virtual, ¿no? En teoría, porque ya dieron el comunicado. Ya Ya dieron sería que no. o sea, si bien ya paró el paro, hombre, suena divertido diciéndolo así, pues ya dieron el comunicado, no van a cambiarlo de la noche a la mañana. Ya, entonces, ya, hagámoslo así. ¿Qué tenemos que ver? Dice, una secuencia de variables independientes e integrables. Consideremos tal. Ya, ok. Claro, xn al ser n a la alfa o menos n a la alfa son integrables. Ya, si la suma de varianzas es finita, entonces pasa eso. Ya, entonces tenemos que hallar la varianza de los xn. Entonces, Esa es la otra ley fuerte de los grandes números. sí, para distribuciones no idénticas. Entonces, como xn, para todo n perteneciente a los naturales, x sub n igual a n al alfa o x sub n es igual a menos n al alfa. Por si acaso, la resolución anterior igual es válida o... Es mejor no ponerla, porque hay que meter argumentos del por qué, si tienen la misma función de distribución, son idénticamente distribuidas. Bueno, pues ya valí, ya copié la anterior. Ya, bueno, igual hay chance a presentarlo. ¿Luego no se Entonces, presentaba? ¿mandé? Hasta el miércoles creo que era. Para el día del examen, bueno, está antes del examen, por el miércoles. Vale. Oye, ¿qué dice ahí, Jean-Pierre? ¿Qué ¿Para cosa? todo n que pertenece a qué? A los naturales iba a escribir, pero ya es como no veo lo que escribo porque va con un lag del hijo de madre, Por eso. estoy adivinando lo que escribo de cierta manera. El semestre pasado sí también hacía eso, lámpara, pero ahí sí tenía mejor escritura. Ya es suficiente. Me voy a volver gordo. Ya. Ya, entonces, xn o es n al alfa o menos n al alfa. Ya, ahí sí, ya. Entonces, cada xn es integrable. ¿Cómo sabemos que es Ok. integrable? Porque, a ver, ese alfa no te dicen claramente, ¿no? Pero te dicen que alfa es un número entre 0 y 1 medio. Tú sabes que toda función de la forma n a la x, perdón, si tienes una función x a la k, esa función es integrable. Ujú. Ya, pues, Contale. entonces, aquí es n al alfa, donde alfa es un número que está entre 0 y 1 medio. Vale, vale. Entonces, eso es integrable. Entonces, xn es integrable. Ya. Ya. Además, ¿qué más? Ya. Tengo que ver la suma, igual 1 hasta infinito. ¿De qué? De las varianzas, ¿no? Varianza de xn y sobre n. Ese man tengo que ver.
Pero ¿cómo se define la varianza? La varianza es el primer momento más No es el menos. segundo momento menos la media al cuadrado. Eso. Sí. Entonces, ajá. Entonces vamos. Aquí lo voy a poner aquí nomás. Y voy a estudiar lo que sería eso, la varianza. Entonces, vayamos, la media ya la hallamos, ¿no? Ya no le voy a escribir el cálculo, qué pereza. La media ya vimos que era 0, ¿verdad? Mm, Ahora vamos a hallar el segundo momento. X cuadrado. ¿Cómo sería? Sería. Esto sería n al alfa al cuadrado por la probabilidad de que xn sea igual a menos n a la alfa más menos n al alfa ¿No sería I? en la media. En la media estamos sumando cada xn. O sea,